si se conecte. Hola. Hola. Vale, hola, perfecto. Vale, se escucha bien, se me ve bien. Sí, Perfecto, 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 perfecto. Vale, esperamos a ver si alguien más se va a unir. En caso de que no se vaya a unir nadie, voy a poner un comentario, a ver si se puede fijar un comentario. Vale, no sé cómo. A ver. Gracias, camarada. la bandera norcoreana ahí detrás, qué guapa. Exacto, siempre va a estar ahí detrás. Un saludo. Fuera la bandera de Norcorea. Bueno, esperemos que sea una broma. Aunque no Sí, lo haga tanta sé, lo gracia. sé. Vale, vale, parece ser que no sé cómo se fija el comentario, pero bueno, no pasa nada. Como está el boletín de preguntas, a lo mejor iremos respondiéndolas y tal. A ver, yo lo que había Sí, pensado era hacer una especie de introducción, es decir, ah, ¿por qué hemos llegado a este conflicto un 2022? Y cuál ha sido su error a nivel geopolítico, está claramente. Quería hacerlo contigo porque tú conoces bastante bien más a la Europa oriental debido a sí, tus, debido ya a padres de por sí. exacto. Vale. Entonces, pues empecemos ahí. Bueno, me presento, yo soy Emilio, soy miembro de la Joven Guardia Roja de la Juventud del Partido de los Trabajadores de España y estamos con Archivo Comunista o Nicolai. Sí. Bueno, voy a presentarme yo también, para que la gente más o menos sepa. Yo soy chico Estupendo. comunista, la mayoría me conocen como Nicolai, por lo menos un círculo cercano y ciertamente cerrado de personas. Yo soy, digámoslo, represento al PCPR en español, soy militante del propio partido y joven activo, bien entre comillas, entre pinzas, pues de lo que se viene a ser de las juventudes comunistas leninistas de Rusia. Apoyo activamente el programa, colaboro y coopero abiertamente con los comunistas rusos y, y espero que algún día, pues sí, pues los comunistas de vuelta estén en el poder e intenten de alguna manera, pues avanzar en la construcción del comunismo. Pues bien, poco más podría decir, que os paséis por la página. No subo historias tan activas porque últimamente no hay noticias que sean relevantes a nivel partidista ni a nivel nacional ruso. Principalmente esa clase de contenido que subo. Depende también de qué, por ejemplo, lo que hizo Ziugano, salir a Vietnam o el premio Lenin que a este le concedieron, pues también de vez en cuando veréis cosas internacionales, pero vinculadas siempre a un lazo más partidista y a una unión de colaboración partidista también del PCPR con otros partidos comunistas. Poco más podría decir, o sea que sí, podríamos continuar. Eh, David Hostia, Trooper me un está currículum. ilícitas. Vaya currículum. WhatsApp. Vale, eso se aclarará después mientras continuemos hablando. Sí. Vale. Vale. En el 2004, ¿vale? Vamos al Sí, pasado. En el perfecto. 2004 se hacen unas elecciones en Ucrania con dos partidos mayoritarios, ambos de derechas. Más o menos lo que pasa en Europa, en Estados Unidos, aquí en España, etcétera. Sí. Un partido más derechista que otro, pero ambos son derechas.
Sí. En ese partido, en esas elecciones, mejor dicho, eh, hay un conteo muy ajustado entre los europeístas y los prorrusos, entre comillas, pero que al fin y al cabo consiguen la victoria los prorrusos mediante ciudades pequeñas o las que están más a la zona más cercanas a lo que sería la frontera de Rusia. Dígame si me equivoco. Bueno, es cierto que habían tendencias europeístas en ese marco con el tema de que Ucrania no dependiera tan de Rusia y de la CI. Ucrania quería una mayor libre circulación y una mayoría de toma de decisiones, definitivamente una mayor autonomía al ser una república independiente postsoviética. Entonces, siempre tendía esa tendencia, o sea, tenía esa tendencia, perdón, a ser un país más no alineado, pero siempre permanecer como más un aliado estratégico de Rusia, eso sí. Entonces, claro, los partidos políticos principalmente, pues, no eran prorrusos, pero tampoco eran de querer adherirse a la OTAN y menos a la Unión Europea. O sea que sí, prácticamente igual, sí. Me imagino que luego pasa por lo que pasó, por ejemplo, con Bielorrusia, ¿no? Uno se proclama autopresidente, el otro no acepta ese gobierno que se autoproclama y hay unas protestas y hay unas movidas, entre comillas, para que la gente joven no se entienda, hay movidas muy, muy tochas, ¿no? Con esos desfiles de banderas europeístas y tal. ¿Qué es lo que ocurre luego cuando pasa ahí? Eso es algo más reciente con de que los europeístas, de hecho nos tendríamos que remontar también incluso al pasado, de por sí cuando Ucrania ya tuvo intentos de querer independizarse ya en la propia Unión Soviética, en sus principios, durante la guerra civil, desde cuando prácticamente finalizó la Revolución Rusa y hasta que se proclamó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Pues Ucrania ya intentó hacer un gobierno independiente de facto, una república nacional ucraniana con una democracia parlamentaria, básicamente. De hecho, en aquel momento ya tendían tendencias más a Occidente porque veían a la Unión Soviética casi en su etapa prematura como un peligro. Entonces, claro, como se puede ver con el tiempo, han perdurado ciertas características, algunas se han renovado, han cambiado en la mayoría y principalmente ahora mismo Ucrania ve lo mismo con Rusia, solo que con ojos totalmente diferentes. Saben que la amenaza del comunismo ha disipado y perfectamente pueden ser lo que siempre han anhelado ser prácticamente, sobre todo la parte occidental de Ucrania, ¿no? Porque la parte este siempre suele ser más abiertamente prorrusa y tiende menos al nacionalismo rancio pequeño burgués ucraniano. Eh, por la influencia de Stepan Bandera, Ucrania actualmente no solo tiene tendencias europeístas a causa de todo esto, sino que Stepan Bandera ya manifestó en su ideología conservadora y radical, neonazi, lo que dicen algunos, para mí no es neonazi, es un, es un fascismo con específicas ucranianas, con características ucranianas básicamente, y lo que Sí, dicen es que da igual lo que pase lo que podríamos decir, pase, ¿no? Con el el esto siempre fascismo que a lo será mejor hay aquí lo que había en Italia, por ejemplo, sí, o el franquismo, ¿no? Que es otro tipo de fascismo. sí, efectivamente. Pues el ucraniano se caracteriza principalmente porque da igual lo que pase en el mundo, si Rusia sigue existiendo una amenaza a Ucrania. Si Rusia deja de existir, Ucrania será verdaderamente libre. Da igual en qué forma exista Rusia, siempre será una amenaza. Entonces, claro, ese sentimiento tan profundamente antirruso, vinculado también a un error zarista, principalmente porque el Imperio Ruso, a la gente, digamos, lo más tendencias antizaristas, a no servir en el ejército básicamente del Imperio Ruso, algunos desertores de cuando se luchó contra Japón, ¿qué hacía con ellos el Imperio Ruso?
el zar, los mandaba al oeste de Ucrania. Principalmente esa clase de lacra se ganó un sentimiento más antirruso y renegaban del ruso y hablaban lo que se podría decir una distorsión del mismo, que es el ucraniano. El ucraniano es cierto que no es una distorsión, pero algunas palabras sí que las distorsiona a propósito y les da un toque, digámoslo, no un toque romántico, sino que suena bonito oírlo. O sea, que entre el ruso y el ucraniano es más bonito incluso cantarlo y decir prosas y constatar Claro, es poemas, sí. más, sí, ¿no? Sería más como por ejemplo, sería el lenguaje italiano, entre comillas, Sí, ¿no? El lenguaje italiano es algo que en una poesía, en una canción suena algo bonito, algo más cordial, de como un estatus de niveles más elevados, por así decirlo, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, el ucraniano también tiene ese toque simil al eslavo clásico, al cirílico clásico, madre mía, sí. Con el tema de las letras, bueno, pues la letra I, en vez de ser una N al revés, como es de toda la vida, una I, en, en los países rusoparlantes, pues una I, pues es una I, como que la que hay en España, Mm, y una I, pero que lleva una tilde, que es una N al revés con una tilde arriba, una tilde, digamos, lo más en forma de ola, se usa simplemente para acentuar, poco más. Entonces, claro, hay algunas alteraciones, pero prácticamente es el mismo idioma. Si se puede decir de alguna manera, yo creo que un ruso entendería perfectamente un ucraniano si este no utiliza un lenguaje más complicado, si simplemente utiliza palabras simples, un ruso perfectamente puede entender a un ucraniano, no habrían complicaciones. De hecho, gracias al ucraniano incluso puedes hablar con los polacos. No puedes escribir en polaco, porque bueno, los polacos escriben de manera romántica, bueno, en base, sí, al ujú. romances, y al igual que los serbios, bueno, los serbios también pueden escribir de manera cirílica, pero igual, eso es otro tema. Puedes entender un polaco. Entonces, es una ventaja que también te concede el ucraniano. Entonces, claro, podría ser en algún tema una distorsión, pero en otros temas es también una especie de renegación del ruso. Es un sentimiento también bastante, no solo antirruso, sino que también es cuestión de orgullo. En plan, ha sido marginalizado por el propio imperio e incluso eso es lo que te impide básicamente llegar a respetar pues a los rusos, que te llegas a renegar de la misma de tu naturaleza básicamente. Llevas genes rusos pero reniegas de ello. Y dices que al vivir en un territorio tus hijos pues ya aquí nacerán distintos y ya pues no serán rusos de la misma manera pues que, Mm. pues, que tu antepasado lo fue. Entonces, claro, ese sentimiento nacionalista perduró incluso en la Unión Soviética, en la parte oeste. Se notaba mucho el repudio que le tenían al gobierno soviético, ya con una perspectiva nacionalista, y siempre tendían más al separatismo. Entonces, claro, esto es lo que podría comentar. Eso perduró hasta el año 90, que es cuando la Ucrania se empezaba poco a poco a independizar. Al principio todo, claro, con las reformas que hizo de convertir la Unión Soviética en una confederación socialdemócrata, lo que quería hacer Gorbachev, rollo UE, pero con la Unión Soviética, pues al final terminó con independizar a Ucrania y pues, fue la gota que colmó el vaso. Gorbachev jugó bastante con los separatismos, intentaba lidiar la situación concediéndoles permisos y privilegios y ya por experiencia, cuanto más privilegios concedas a esas regiones que quieran ser independientes, pues más te van a jugar en contra y es algo malo que no se debería tolerar ni tampoco de hacer. Entonces, el efecto fue ese que los nacionalistas, gracias a también como un ejemplo, Leonid Kravchuk, que es un nacional liberal, el liberal el que más, que fue el primer presidente ucraniano que oficialmente tuvo el país, pues nunca tuvo indicios de ser europeísta, pero tampoco tuvo indicios su mandato de ser prorruso del todo. Ruso, claro. Sí. Luego creo que llegó una presidenta, de hecho sí, creo que sí, Ucrania tuvo una presidenta. No me Sí, acuerdo. creo que fue hija de Timoshenko. Sí. Timoshenko. Sí. 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 Sí.
Claro. Creo que es el peor ejemplo, de hecho es el mejor ejemplo de lo que es ser mal presidente en Ucrania. Creo que sí. A ver, Ucrania nunca brilló por su política, pero especialmente bajo su mandato, creo que fue el peor periodo de Ucrania. Hmm. Fue el peor desde No, luego. claro, claro, Ucrania, por ejemplo, tiene cuando está dentro de la Unión Soviética, Ucrania tiene una fuerte industria, es donde produce casi todo el grano que va a los estados soviéticos, son de Ucrania. Eso lo que hace es que con la caída del bloque del este, Ucrania, mmm, bueno, Ucrania no, pero Europa se aprovecha para controlar a Ucrania, para controlar el paso del gas, para controlar su trigo y las pocas empresas a lo mejor que quedaban todavía que nos habían tal vez mal vendido. Que conste que el no alineamiento en parte es comprensivo por parte de Ucrania porque es lo que haría cualquier país sensato. Entienda ser que es un capitalismo bebé Ucrania. Bueno, un capitalismo, es un social imperialismo que es totalmente comprensible Ucrania y que no quiere ser independiente tanto de Rusia ni de la Unión Europea. De ahí que tenga ese posicionamiento más no alineado. Pero igual prorruso a causa de que, al fin y al cabo, en Ucrania la gente tiene ascendencia rusa y hablan ruso. Claro, Evidentemente, Ucrania, igual, al ser un país capitalista, y si fuera el hecho de que fuese socialista, igual sería dependiente de potencias a nivel económico, de potencias extranjeras, igual del gas ruso y del petróleo ruso sería dependiente totalmente. Es obvio. claro, es como lo que pasa en España, por ejemplo, que somos dependientes del gas argelino, por ejemplo. Sí, sí, del gas argentino. Bueno, yo pensaba que era alemán, ¿no? Bueno, también del alemán. Bueno, creo que el alemán no el alemán y el ruso están menos, pero sí que, por ejemplo, tenemos en España el gas que iba por Marruecos y el otro que iba por el gas por el Mar Menor. Con la crisis del Sáhara Occidental, Argelia cortó el gas de Marruecos y a nosotros se nos distribuye por el del Mar Menor, pero no sé si van a abrir un segundo. Pues muy comprometida al respecto de sus posiciones militares, expandirse en sus últimas, su capitalismo putrefacto durante años más, las últimas garras del imperio norteamericano, pues la situación principalmente es para provocar a Rusia y hacer que Rusia intente, digámoslo de manera, proteger el territorio. Y así que Rusia invada ese territorio. Pero el problema es que si llegamos a las apariencias engañan fuertemente. Rusia se Perdón, le perdón, Nicolai, aparentemente que le es que da estaba haciendo unas cosas. ¿Podría volver a repetirlo todo? Perdona. sí, pues básicamente que Rusia da la impresión a Occidente de que es una potencia, ¿vale? Quiere jugar a ser la Unión Soviética, pero el problema es que Rusia le presenta solo una milésima parte de lo que es la Unión Soviética y en segundo lugar solo es su sombra. Es la sombra de lo que fue la Unión Soviética y vive a base de su industria, no tiene industria propia. Intenta crear su propia industria, pero su tejido es tan ineficiente el que crea que ya de por sí funciona solo a través de trámites totalmente burocráticos. Al igual que su medicina, que fue un día soviética y ahora mismo está totalmente burocratizada. La gente te confunde un COVID con una apendicitis. Entonces, se nota bastante la situación de que Rusia no está en su mejor momento
Y lo único que hace es ir a peor. La cuestión no es hablar de la cuestión nacional rusa, sino la cuestión de cómo Rusia intenta mover sus fichas. Estados Unidos está intentando provocar a Rusia para que Rusia interceda en Ucrania. ¿Está intercediendo? Sí, pero no de la manera que la cual Estados Unidos espera. Rusia no va a invadir Ucrania, porque Rusia intenta mejorar lazos con Estados Unidos, porque a Rusia es lo que le convendría, es tener alianza con Estados Unidos. Putin ya lo intentó de antemano en el año 2008, intentar ingresar a Rusia a la OTAN. Estados Unidos le negó el permiso, lamentablemente, para Putin, porque Putin lo que siempre razonó junto con su partido y junto con sus predecesores que destruyeron la Unión Soviética es que Rusia merecía un lugar geopolítico tras la desintegración soviética y necesita esa relevancia que tuvo la Unión Soviética, pero desde una óptica capitalista principalmente. De hecho, Rusia no es imperialista en el sentido directo. En el sentido hoxaísta, el análisis de Hoxha tiene razón. Rusia no es imperialista, es social imperialista. Pero es social imperialista porque su pasado fue socialista. Por eso es social imperialista actualmente Rusia. Y juega con el pasado soviético. Por eso mismo la llamo social imperialista. Pero a Rusia por eso no tiene tanto sentido llamarlo. Rusia principalmente intenta mover sus fichas en Ucrania. Intenta mejorar relaciones diplomáticas a su vez con Ucrania para intentar jugar a su juego. Pero Putin ha hecho algo mal desde el principio. Para acercar a Ucrania con Rusia, con su país, a lo largo de los años, él lo que ha hecho es al contrario. En vez de jugar a su juego, el que querían los ucranianos, por ejemplo, de que Rusia les mejore un poquito la situación, Rusia lo que hacía a lo largo de los años es meterle sanciones económicas. Algunas veces. Entonces, Ucrania, obviamente, lo único que ha hecho es fomentar el sentimiento nacionalista. Él ha ido sembrando, mejor dicho, pues el odio. todo el conflicto que luego estalló y el odio antirruso aún más. De hecho, lo justificó para que en el 2014 sucediera todo este embrollo y más con un presidente Yanukovych que era prorruso. Nunca buscaba, de hecho era patriota, digámoslo de alguna manera, patriota burgués, pero nunca buscaba matar a su propio pueblo ucraniano, porque él dijo, ante todo, es un pueblo ucraniano, era un humanista burgués. Entonces, ¿qué decidió? Pues irse a Rusia y exiliarse, refugiarse ahí y que le dieran y le otorgaran asilo. Evidentemente, pues Rusia no va a invadir Ucrania, es algo obvio, y Estados Unidos es cierto que intentará expandirse, lo logrará, pero igual, en un escenario en el que Estados Unidos se vaya a expandir Ucrania, Rusia desde luego no la va a invadir. No la va a invadir porque no lo puede hacer porque en una guerra hipotética entre Estados Unidos y Rusia, hay que ser sinceros, Estados Unidos las tiene todas de ganar. Las cosas como son. Entonces, Rusia, ahora mismo, al darse cuenta de que no puede aliarse con Estados Unidos, ¿cuál es el factor con el cual puede sacar beneficios? China. Entonces, Rusia por eso está haciendo una jugada geopolítica sucia que consiste en, si me están haciendo sanciones, ¿yo por qué tengo que dar gas a la Unión Europea? Se lo doy a China. Claro. Y por menor precio. Entonces, por lo tanto, que gracias a esa táctica, pues se está juntando más con China. Y China se beneficia en gran parte de las medidas de Putin. De hecho, en parte yo creo que es China no la culpable. Para mí es la buena culpable del conflicto entre Ucrania y Rusia. Pero eso ya es una mera especulación, no lo confirmo. En parte yo creo que es China la que ha fomentado este conflicto, pero a propósito, para que Rusia se junte más con ella y en vez de con Estados Unidos. Pero eso ya cada uno que cree. Yo por ahora no tengo que objetivizar nada porque no puedo objetivizar esta especulación. Ojalá pudiera. Pero principalmente yo creo que este conflicto ucraniano no creo que pueda llegar a más, pero digamos lo que esta es una semilla que se tendrá en cuenta en los próximos años y en cómo se va a mover la geopolítica para una futura hipotética tercera guerra mundial que se va a basar en una guerra de guerrillas, pues en un contexto mundial, obviamente. ¿Será un motivo por el cual Rusia odia a Estados Unidos? Sí. Pero no va a provocar ni más, no sé, no va a provocar un conflicto, desde luego, no va a provocar un conflicto militar y que vaya a escalar entre eso. No va a llegar a eso, no va a llegar. A Rusia como potencia nadie la toma en serio. Estados Unidos no toma en serio a Rusia.
solo en contexto militar, pero como el resto no se lo toma en serio. Y como todos sabemos, en lo militar Rusia va bien, pero igual va retrasada en comparación incluso a los mismos americanos y a los mismos chinos. Tienen bombas atómicas de la época soviética. Y el problema es que no es cuestión de tener bombas atómicas soviéticas, el problema es que no se modernizan, no se modernizan lo suficiente. O sea que están bastante retrasados en cuestión militar y a base de eso es lo único que puede aguantar Rusia, es totalmente militarista. Y claro, tener un presupuesto militar y no un presupuesto social, mejorar a través de fondos públicos la medicina, pues, y en general todo el sector público, pues, obviamente, Claro, pues, lo que hace es está muy colapsar. negro. Está muy negra la situación. Entonces, no veo capaz de Rusia atacar Ucrania tampoco. No porque no pueda, no porque no quiera, es que no puede tampoco Claro, hacerlo. claro, porque también no tenemos que obviar que ahora mismo el único país que falta por que se consigan bases de la OTAN es Ucrania y Bielorrusia. Sí, Todos los demás países que rodean Rusia tienen bases de la OTAN. efectivamente. Entonces, claro, a Rusia le está pasando casi lo mismo que le ha pasado con China o le ha pasado con Irán. Es decir, tu territorio está rodeado por tierra y mar, pero si tú pones a tu ejército en la frontera, ya te dicen que eres un violador de tratados, por así decirlo, que quieres hacer una declaración de guerra, pero quien tiene la mayor cantidad de bases militares en un país fronterizo es la misma OTAN. ¿Quién está dentro de la OTAN? El 80% de los territorios europeos, Estados Unidos y países como Australia y no sé si habrá a lo mejor algún que otro país latinoamericano, cosa que dudo mucho, pero sobre todo son países que tienen una fuerza militar bastante, entre comillas, grande. No creo que tampoco Ucrania se pueda meter a la OTAN. No creo que sea algo que vaya a suceder. Tampoco. Viendo la situación. Es cierto que es cierto, y en esto estoy de acuerdo, que Ucrania llegará a cooperar con la OTAN, pero no se va a unir a ella. Es algo Claro. que ya viene haciendo, pero no se va a unir a la OTAN formalmente. No, de hecho creo que Estados Unidos le dijo a Ucrania que cuando quieran entrar en la OTAN solamente tienen que decirlo. Pero igual hay una serie de pautas que tendrán que cumplir, como en toda organización militar. Y además creo que Ucrania ahora sí que lo tendría difícil para unirse a la OTAN. Es cierto que recibe financiamiento de la misma, pero como formalmente no se pueden unir por una serie creo que de limitaciones de la misma Ucrania, con el tema de vinculaciones incluso con la misma Unión Europea que tiene. O sea, creo que la Unión Europea le recomienda privatizar aún más a Ucrania, creo. Ya. Y a Ucrania, pues, básicamente no le da para privatizar más. Entonces, la situación la tienen jodida los ucranianos. Ujú. Vale. Hablando ya más o menos sobre el tema principal, vamos al tema secundario que también da mucho que hablar, que es tema del Donbass y las guerrillas. Es Efectivamente. decir, el Donbass es un territorio al este de Ucrania en el cual empezaron los primeros enfrentamientos entre prorrusos y proeuropeístas, pero no solamente son prorrusos y proeuropeístas. En un bando hay eh, comunistas, antifascistas, sí que es verdad que mejor hay nacionalistas rusos, y en el otro bando son tropas europeas, ejército Sobre todo, ucraniano sobre todo y, nacional. y, Sobre todo. y nacionalistas ucranianos de extrema derecha. Entonces, claro, cuando se reconoce a un territorio como el Donbass como una guerra civil, está pasando lo mismo que pasa como pasó en España. Es una guerra civil, pero hay más de dos bandos.
no es solamente un ciudadano hermano primo de, que aquí también ocurrió con el caso de que había gente que sí, que peleaban hermanos contra hermanos, pero en realidad eran más eh, gente de otros países combatiendo en este caso por la Segunda República, y luego estaban los que contrató Franco del bando fascista italiano, de la Alemania nazi, etcétera. Pues a ver, la cuestión del Donbass es interesante porque es cierto que el Donbass merece ser una república independiente al fin y al cabo. Yo considero que no debería ser parte de la Rusia misma, porque el escenario con Crimea podría suceder y tiene perspectivas para aquello, pero tampoco mejoraría su situación. O sea, de hecho, creo que de hecho sí, estoy seguro que seguirían igual. En ese territorio viven mis abuelos en el Donbass y estoy totalmente seguro que su situación no va a mejorar aunque se adhieran a Rusia formalmente y tengan pasaporte de la Federación de Rusia. No creo que les vaya a cambiar gran cosa. De hecho, como tal, la situación en Donbass y con el tema de las guerrillas es que el problema es que políticamente está muy dividido con el tema de las guerrillas. Es que hay ideologías que pa' qué. Principalmente lamentablemente nacionalistas rusas. Incluso con un gobierno bajo un soviet de la República Popular del Donbass, que por cierto no es un soviet en el sentido soviético, que ya me gustaría como si fuese una república socialista en miniatura, a mí me encantaría, pero este no es el caso, ni en Lugansk, que tiene un símbolo de una estrella, no sé por qué. Por la situación está difícil. De hecho, Donbass siempre está amenazada de que podría sufrir un golpe de Estado. Porque hay tantas guerrillas, cada una con su perspectiva a futuro de lo que plantean hacer en el territorio, que es muy difícil. La situación está tan anárquica que es difícil llegar en un punto a instaurar un orden de manera efectiva. Es como que siempre hay una pequeña... habrá como una desestabilización, porque de por sí es un territorio medio anárquico. Entonces es difícil. En un caso hipotético en el que los comunistas estuviesen con sus guerrillas y consiguieran estar en el poder, en el contexto geopolítico nuevamente, no necesariamente nacional, porque solamente en las repúblicas les encantaría que hubiesen comunistas. Es como, joder, somos una URSS, muy URSS en miniatura. Pero el problema es que ahora no solo la has cagado por ser comunista, no por el hecho de que seas comunista la vayas a cagar, es que la has cagado para los demás. Rusia se te vendrá encima, Ucrania se te va a venir encima. Hay comunistas. Claro. Y sobre todo en Ucrania, el comunismo se asocia a lo malo. Y en Rusia Unida, ¿qué se asocia al comunismo? Pues a Stalin. No se ve mal el comunismo en Rusia. No se ve mal. Pero es cierto que para el gobierno se ve fatal. Eso sí. Entonces, claro, imaginando a un socialimperialismo ruso intentar hacer algo también es difícil. Entonces, Rusia tiene gran influencia en esos territorios. Por tanto, ver a comunistas en poder es algo bastante improbable. Es un caso hipotético, pero es un caso improbable. Por eso hay nacionalistas que juegan también como Rusia lo jugó en un principio con el pasado soviético y juega 1000 veces mejor. Juega con la bandera soviética y de hecho es irónico, llevan uniformes soviéticos aún siendo una república minicapitalista. Es gracioso. Utilizan banderas soviéticas, pero en el desfile militar del 8 de mayo utilizan banderas de la República Popular de Donetsk, no utilizan la bandera soviética. Parcialmente, como en el desfile militar del 8 de mayo de Rusia, pero poco más. La República de Donetsk es una república rusa en miniatura. Eso es en resumen. Entonces, claro, poco más se podría decir, bueno, no poco más, bueno, por lo menos de esta cuestión poco más se podría decir al respecto. Pero la situación de las guerrillas, lo único que creo en Ucrania es lo único que hace es empeorar la situación porque
ni el gobierno regula, y lo único que hace Ucrania es incrementar, agravar la situación. Entonces a mí me preocupa el hecho de pensar qué podría pasar en el territorio en el que viven mis abuelos. Es cierto que si se une a Rusia me sentiré muy relajado. Pero por otra parte, digo, ¿de qué sirve que se unan a Rusia? Si es que vivirán en las mismas condiciones que ahora mismo, pero sin guerra. Claro, Entonces, claro, es difícil, en plan, una situación de guerra es comprensible que vivan muy mal, pero incluso en Rusia vivirán como una situación de guerra, pero sin guerra. Entonces es difícil. Por otra parte, es cierto que a lo mejor en parte me beneficiaría al ser premilitante PCFR porque en parte no quiero militar ahí, desde luego, ya tendría que ir a la capital en sí, pero o a San Petersburgo o Kaliningrado, pensé en Kaliningrado principalmente, pero es otro tema. En parte PCFR podría mandar a sus concejales ahí y hacer un pequeño comité, un comité local, ¿no? En Donetsk, en Donbass y en Lugansk. Si hipotéticamente hablando llegan a ser una república autónoma formando parte de la Federación Rusa, pues claro, como una especie de comisarios políticos. sí, podrían perfectamente ser tener sus comités, porque el PCFR tiene comités distribuidos por todo el territorio ruso y a lo mejor se intentaría, yo que sé, a lo mejor podría aparecer como otro Bondarenko, como en Saratov, y podría aparecer un buen comunista que estaría ahí, digámoslo, diciendo que el territorio vive en malas condiciones, que tenemos que luchar por la objetividad, por la verdad, por los intereses comunistas sobre un interés nacional y ya que ambos van relacionados de la mano y eso nos permitiría emanciparnos como clase y emancipar nuestras conciencias, está claro. Pero la situación la veo incluso difícil. En parte me gustaría que hubiesen comunistas rusos en esos territorios. De hecho, mandan ayuda humanitaria a través de sus empresas privadas, como a través del Sovkhoz. El Sovkhoz ayuda. Agradezco mucho la ayuda que contribuye el mismo Pavel Grudinin, que es el que hace ayuda humanitaria al Donbass, con su granja, bueno, con su granja colectiva, Sociedad por Acciones, nombre de Lenin, y es algo que merece mucho respeto, la verdad. Evidentemente no sé cómo va a ir la situación en el Donbass, pero la situación tiene un caldo bastante notable. PCFR ya ofreció al gobierno mismo, al gobierno ruso, de que las repúblicas se adhieran a la Federación Rusa. El PCFR tiene una paradoja y me he dado cuenta. A que las repúblicas se adhieran a la Unión, bueno, a la Unión, perdóname, a la Unión Soviética, ya creo que la Unión Soviética existe, ojalá. Con la Federación Rusa, tienen que romper parcialmente con el Tratado de la Unión del año 22, que es el que impide formalmente a las repúblicas de Donetsk, y el mismo problema que padeció Crimea es el unirse a la Federación Rusa. Es romper Claro, parcialmente con el Tratado de la Unión del 22, que es un por tratado... eso, por eso tal vez, por eso, perdón que te corté, por eso tal vez no se pueda. Entonces, es una paradoja del PCFR. El PCFR quiere mejorar la situación de los ciudadanos, pero paradójicamente eso contradice una tesis leninista del Tratado de la Unión del 22, que sigue parcialmente vigente. Entonces, claro, ahí ves esa contradicción. Claro, Porque cómo pero puede... lo que ocurre, ¿no? Que la gente está pidiendo que Putin debería dar apoyo, ¿no? Que reconociera a ese territorio, ¿no? La República Popular de Donetsk o de Lugansk, eh, como territorios independientes de Ucrania, pero por dichos tratados del 22 y tal, es lo que no puede hacer. Sí, es lo que imposibilita el hecho. Entonces habría que romper con ese tratado. Habría que romper. Y lo más posible es que pueda suceder. Tiene posibilidades y entonces ahí sí que se pueda solventar el problema de la contradicción. Pero es cierto que para el PCFR sí que es un golpe un poquito ideológico. Supone un golpe ideológico.
o a su partido en general, porque en plan quieren que esas repúblicas se adhieran formalmente a la Federación Rusa, pero de por medio tienes un pacto leninista, bueno, un tratado leninista que es como, digámoslo, ese golpe moral. Entonces, no sé tampoco Claro. qué sé qué pensar, entonces yo me posiciono neutro. Por una parte quiero que se unan y por otra parte no. Entonces, es como que vamos de un lado a otro. Entonces, no tenemos una posición clara con esto. El secretario general se manifestó a favor de que la república se adhiera. El resto de los comunistas rusos estamos callados al respecto, no nos posicionamos de ninguna manera. Al respecto de la cuestión de Crimea, es cierto que Crimea es rusa, históricamente va a ser siempre rusa, pero tampoco podemos decir que lo es, pero tampoco podemos decir que no es. Entonces, es que es un problema. Claro, Esto viene podría ser una especie de como lo fue como es el Tíbet, que es una región autónoma de China. Podríamos intentar buscar que Crimea y el Donbass sean las repúblicas autónomas de Rusia. Sí, de hecho, Tíbet tiene cierto, de hecho, es ciertamente tiene autonomía, pero China no deja de regularla, ni mucho menos, ni el PCCH la va a dejar de regular. De hecho, el Tíbet ya está bajo control. De hecho, sí, no habrá más problemas, Sí. pero sí que hay problemas. Bueno, supongo que Estados Unidos está intentando incrementar, no agravar la situación en el Tíbet para que genere algún conflicto que pueda escalar en una guerra civil en China. Dudo mucho que pase, sabiendo cómo bien está haciendo las cosas el Partido Comunista de China. Pero Claro. con el tema de las repúblicas populares, yo no sé qué decir, porque es una situación ya en plan que ya de por sí me choca a mi propia ideología. Esto, lo de la autodeterminación de los pueblos, es una santísima mierda, porque es que no sabes qué hacer. En plan, es difícil. Es difícil. Y ya para terminar más o menos, la última pregunta, así que la gente podría más o menos estar más interesada. Los comunistas europeos, los comunistas latinoamericanos, los comunistas del mundo deben apoyar a las milicias que están luchando en el Donbass contra las tropas ucranianas y el ejército de la OTAN. Sinceramente, creo que es una inevitabilidad histórica de que tengamos que apoyar a los nacionalistas y a los mismos prorrusos de las repúblicas populares contra el fascismo ucraniano. Es inevitable. Yo creo que es inevitable incluso. Entonces, sí, da igual realmente de qué bando seas, mientras esté en contra del otanismo americano y del mismo Ucrania, mejor que mejor. Rusia es un mal totalmente, bueno, un mal parcialmente necesario, pero que busca heredar parte de esa tradición americana del hegemonismo actualmente que quieren ellos posar. A largo plazo sí que puede ver afectar, pero pero ahora no queda remedio que tener que posicionarse del lado ruso. Y hay que posicionarse del lado ruso ahora mismo. Claro, eso Pero es lo que... preferiblemente de China es de nuestros intereses, básicamente. Claro, sería lo que decimos, ¿no? Apoyar al mal menor. Efectivamente, Tenemos a un imperialismo fuerte, colonialista, que es el americano y es la OTAN. Esto también es un social imperialismo, tiene esa fuerte dependencia económica que tiene sobre Siria, pero no, pero parcialmente hay que apoyarla. En plan, no reconocer, o sea, odiarla, pero tener que tratar con ella. Más que con Estados Unidos hay que tratarla. De hecho, sí, hay que hacer tratados especiales con Rusia. No necesariamente tienen que ser incluso mejorar relaciones diplomáticas, pero con mantener relaciones comerciales ya vale. Entonces sí, es un mal menor. En cierta medida es un mal menor. Pero a largo plazo, si Estados Unidos hipotéticamente colapsa, que tiene posibilidades de colapsar en el próximo decenio, pues, en la próxima década, decenio, madre mía, pues temo que si Rusia no cambia, el tema es una realidad, bueno, estoy pensando de manera pesimista, entonces no, creo que Rusia podría, de las de todas, de heredar todo lo que tuvo Estados Unidos, pero y encima ser peor. Pero lo dudo mucho porque la situación se está agravando. Entonces, claro, esa es la Entonces, esperanza que me da de Rusia. ahora mismo están los ambientes que la gente dice Tercera Guerra Mundial, pero
a lo mejor no hay una tercera guerra mundial hasta dentro de 15, 20 años. La guerra mundial no va a suceder en 15-20 años, probablemente suceda a la mitad de esta década, como un 2024-2025, hipotéticamente. Va a suceder en un par de añitos, no va a suceder en la próxima década, es una inevitabilidad histórica, el imperialismo norteamericano está débil, sus últimas garras, su último aliento se está manifestando y como todos sabemos, todo ser, por su instinto de supervivencia, siempre intenta luchar, incluso por más débil que esté el organismo, siempre intenta luchar para mantenerse con vida. Es inevitable. Y así somos los seres humanos, incluso cuando en un invierno ruso, como lo subieron los nazis, pues su instinto de supervivencia no les permitía morir, incluso en los peores momentos, y tenían que aguantar. Pues algo así está pasando con Estados Unidos, que va a caer, va a colapsar, aunque Estados Unidos gane esta guerra hipotéticamente, va a colapsar igual este siglo. La historia no se repite dos veces. Marx se refería a otra cosa, no con el tema de que la historia se repite dos veces. La primera es una tragedia, la segunda es una farsa. La historia es imposible que se repita dos veces. Por lo tanto, pues, si Estados Unidos cae, caerá este siglo. Es inevitable. Es cierto que en la guerra, si tienes 3/4 partes, o sea, un 60% de probabilidades de ganar, es una victoria prácticamente asegurada. Si tienes un 70%, es una victoria asegurada. No existen los porcentajes prácticamente perfectos, como un 90% raspado o un 85%. Pueden haber casos, no te digo que no, pero normalmente un 70% ya con esto basta para poder perfectamente ganar una guerra. Si sucede una guerra en próximos años, será una guerra de guerrillas. Es como rollo Afganistán, pero peor. Es como en todo el continente, básicamente. Claro. Claro. Sería, sí, ¿no? Una guerra de guerrillas como Afganistán, Vietnam, Camboya, Laos, Es lo que verías, incluso... guerrillas americanas desplegadas en Taiwán, guerrillas chinas desplegadas en Taiwán también, incluso guerrillas americanas en la propia China, haciendo paso en los bosques y los chinos matando los rollo vietnamitas. Claro. Y aquí en España, pues... Bueno, aquí en España no, pero en Europa. La guerra va a ser asiática, pero euroasiática. Va a ser euroasiática. En Europa del Este a Asia. Va a ser. Claro, y aquí en España, con la crisis marroquí y tal, podría llegar. ¿qué tenemos? De alguna manera también incluso a España. Podría tocar a nuestras puertas. También podría llegar de alguna manera. No lo voy a negar. Claro. España Yo que sea más étnico el conflicto. Hmm. España. O sea, porque ya con el esto los musulmanes. De hecho, lo más posible es que tras el colapso de Estados Unidos, estoy totalmente seguro que Estados Unidos va a colapsar. Estoy totalmente seguro. Será, el mundo ya estará, no sé, es que no sé ni qué decir, pero básicamente estaremos libres prácticamente, en plan, estaremos ya en el principio, el socialismo está viniendo a nuestra puerta. No sé cómo va a transcurrir el resto, pero eso sí, tampoco quiero personalmente que España sea un modelo chino. Tampoco quiero, Claro. Tampoco quiero. No, España tiene que buscar su propio modelo socialista, entre comillas. A nivel, no podemos coger y decir, vamos a coger esto porque en China se ha hecho y no, China no es España ni mucho menos. España no tiene la industria que tiene China. España lo que sí que puede hacer a lo mejor es coger las cosas buenas de la historia, ¿no? Del siglo XX, ¿no? Desde la NEP hasta los planes quinquenales. A lo mejor puede coger cosas a lo mejor que se ha hecho a lo mejor en Corea o que se ha hecho en Cuba o que se ha hecho en China o que se ha hecho en Albania o en la misma Yugoslavia, por ejemplo, y amoldarlo. Al fin y al cabo, el socialismo, como yo digo, no es la masa madre que luego ahí sale pues un pan de distinta forma. Y España tiene que buscar su propio pan. Aquí es que a ver, o sea, en general, bueno, ya la Unión Europea yo creo que para ese momento ni existe.
Pues yo creo que en los antiguos países de la Unión Europea lo más probable es que necesiten un marxismo-leninismo medianamente más ortodoxo. No creo que la NEP ya sea necesaria ni siquiera en España, porque ya de por sí el capitalismo ya se ha implantado lo suficiente en España como para dar un paso seguro al socialismo en donde no exista la propiedad privada, ni siquiera en forma de cooperativas. Yo estoy seguro de que a una forma desarrollada de socialismo España sí que podría llegar. Una forma centralizada incluso. España tendría toda pinta de ser una España socialista, unitaria, centralizada, y las cooperativas, que es una forma de pequeña propiedad privada, totalmente estatalizadas, en que incluso las mismas cooperativas no existen, y todo es totalmente público, totalmente. Estoy seguro. De hecho, Hostia. España podría ser la más avanzada en la cuestión socialista que el resto de Europa. Totalmente. Es la ventaja territorial. Sí, sí. Y respecto, bueno, nosotros, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo que estamos hablando del hipotético, tenemos tres, pues así decirlo, problemas, ¿no? Que sería la cuestión de Gibraltar. Efectivamente. Eso se solventaría con la cuestión del tiempo. Seoane de Gibraltar se uniría al cabo de un tiempo. No sería un proceso rápido, lamentablemente. Yo incluso sería un proceso de 2 décadas o 15 años, realmente. Porque Gibraltar, No desde este momento, cuando la situación se haya disipado lo suficiente en el que Estados Unidos no sea una amenaza, o si es una amenaza, pero es una amenaza decadente. Quiero decir que es un imperio decadente, que es un imperio que ya se está desgarrando mutuamente y ya tiene un conflicto de por sí interno. Entonces, claro, ya España ya podría tratar la cuestión Gibraltar perfectamente. Y la cuestión Sahara Occidental perfectamente se puede tratar. Perfectamente. y igual que la cuestión, por ejemplo, de Ceuta y de Melilla, ¿no? De esas ciudades autónomas. Eso se soluciona. De hecho, este tema se solucionaría muy fácilmente. Más fácilmente que el resto de problemas que está intentando agravar Estados Unidos. O sea que la situación es que pintaría bastante mejor, e incluso, sobre todo para nosotros los comunistas, la situación con una Estados Unidos decadente o incluso en una guerra. Todos somos conscientes, los comunistas, que da igual quién gane la guerra, si tú pierdes, queda subyugado ante la ideología y sistema político del contrario. Por lo tanto, Estados Unidos quedaría significada, digámoslo de alguna manera. En plan, no se va a llenar de chinos, pero sí que tendrá un modelo socialista, como partido muy chino, en plan, pero el problema de Estados Unidos ya sería más social. Pero sería interesante. Claro. Es interesante. Claro, porque ahora mismo, por lo que dijo Biden el otro día, ¿no? Que le preguntaron sobre la inflación y Biden dijo de muy mala manera con más inflación. La inflación, al fin y al cabo, también es un problema. Demasiada inflación. Se lo dijo ahí. Sí. Demasiada inflación lo que hace es que tu país pueda llegar a colapsar y entrar en quiebra. De hecho, está en quiebra. El capitalismo americano está en quiebra. Hay una noticia que te voy a pasar en el que es interesante cómo tratan el tema de la economía norteamericana. Es bastante interesante. Estados Unidos definitivamente no tiene solo problemas económicos, al ser un capitalismo decadente. El problema está en los conflictos sociales que ha generado y ha engendrado el mismo capitalismo. Ahí. Ese es el problema. Claro. En Estados Unidos la cuestión homosexual aún se sigue abordando en la actualidad. Y en la cuestión del racismo se sigue abordando. En la homosexualidad, lo que me respecta, los del campo son totalmente conservadores. Totalmente. Son conservadores sociales, totalmente. Sí, esa es la América profunda que se llama. Como Nueva York, Los Ángeles, se respeta homosexualidad. Estos temas, aquí Estados Unidos, hipotéticamente socialista, no los puede tratar. No puede proclamarse posmoderna, progre, pero tampoco se puede proclamarse conservadora. En Estados Unidos también esa mierda cultural se ha impregnado con el tema de la propiedad privada. Seguramente habrá una forma de autogestionarismo incluso en Estados Unidos socialista. Entonces, no pueden reconocer la propiedad privada, pero tampoco pueden negarla. Es que tiene que hacer varios no alineamientos que podría generar contradicciones. Será muy difícil, a menos que sea una federación centralizada, una especie de un centralismo B, Estados Unidos, controlar un socialismo ahí. Sería difícil.
Sea muy difícil. Sí, En España, por lo menos, tienes la ventaja territorial, en parte. Íntima, gracias al pasado franquista, que en parte la gente sigue siendo conservadora. Dios, en Estados Unidos es que está muy dividido. De hecho, y gracias a la legalización de armas, no te sorprenda que vaya a haber una guerra civil. Y lo más probable es que tiene indicios de haber guerra civil en Estados Unidos. Pero sí, no va a a ser ver, ahora. no la consiguieron cuando asaltaron el Capitolio, Sí, vamos, sí. de A milagro, de mediano milagro. plazo. A mediano plazo tocará en Estados Unidos una guerra civil. En 20 años, 15 años, posiblemente podremos ver una guerra civil. ¿Quién sale ganando? No lo sé. Depende de qué país financia a qué organización militar. Pero en Claro. Estados Unidos es segurísimo de que va a haber una guerra de guerrillas. Quien gane, no lo sé. Los trampistas tienen la pinta. La verdad es que los trampistas tienen grandes posibilidades en Estados Unidos. De hecho, a mí me cunde más que ganen los trampistas que ninguno. A mí me encantaría que el Partido Republicano estuviese de vuelta al poder, porque lo que ha jodido a Estados Unidos Trump no lo ha hecho ningún otro presidente. Entonces, conviene más que este Trump. Sí, ¿no? Lo que Porque si Estados decimos, Unidos ¿no? Que a cae, caerá veces él. Ya para está. los intereses para nuestros intereses, ¿no? Como comunistas, qué mejor, ¿no? Que entren la gente, ¿no? O los partidos que apoyan más una privatización más a lo bestia, un capitalismo más salvaje, más un libertarismo más extremo, ¿no? Como por ejemplo pueden ser Trump, el mismo Vox o Javier Milei, por ejemplo, en Argentina, ¿no? Bueno, es cierto que Vox, de hecho el Vox guarda un partido con el Partido Republicano americano, pero Trump, la mayoría de sus políticas siempre eran proteccionistas. Él es el representante de la burguesía clásica americana, la burguesía de las tabacaleras. Es una burguesía, digámoslo de alguna manera, la burguesía más humana. O sea, es la burguesía que es consciente, o sea, que es la burguesía patriótica, si lo quieres decir de alguna manera. Es una burguesía que nunca haría daño a su propio país, como veas el caso del autoatentado de las Torres Gemelas, pero esto ya es otro tema. Eh, bueno, estos temas seguramente la gente dirá que es un atentado, pero la decisión es, bueno, sí, es respetable, pero vamos, la nueva burguesía es la burguesía hegemonista, cosmopolita, es la de Elon Musk, la del Jeff Bezos. Entonces Donald Trump está en conflicto con ellos y más de una vez no ha dudado nunca, ni se titubeó en ningún momento en echarles mierda. Donald Trump en Claro, esta cuestión, de hecho creo que no hay que tener miedo a la burguesía clásica americana. De hecho, yo tiendo incluso a respetar a la burguesía clásica, porque la burguesía clásica por lo menos te tiende a objetivizar las cosas. En plan, sí, obviamente, como condición burguesa no te van a decir toda la verdad, son burgueses, pero por lo menos reconocen que Estados Unidos está llena de mierdas que se tienen que solucionar. En cambio, la nueva burguesía tiende a camuflar tiende a crear tapaderas y dificultar las cosas al resto de los países. Es una burguesía muy salvaje, la de Jeff Bezos y mm, la de Elon Musk. Son muy depredadores. Y ya se puede notar con SpaceX, con el tema de la colonización espacial, que obviamente al capitalismo ya de por sí, con la capacidad tecnológica, te digo desde ya que la colonización marciana no se va a dar con una empresa privada. Es imposible. O sea, claro, imagínate si Marte fuese capitalista. Marte colapsa. No aguanta con el sistema capitalista porque no dan los recursos. Este sistema vivió todo lo necesario. Tiene sus logros, tiene sus éxitos. Sí, hay que reconocerlos, obviamente, como lo haríamos en el feudalismo. Reconocemos sus éxitos, pero hay que superarlo, tenemos que avanzar, no podemos quedarnos más en este sistema putefacto porque lo peor aún está por suceder. Si ahora ya estamos viviendo lo peor, aún nos queda lo peor. Será el capitalismo post-mortem. Es cuando llegue la anarquía total. Viviremos una España de caos, una España decadente, una España en la que el capitalismo ha muerto y habrán pequeñas comunas, comunas de todo tipo. Y entre todo ese caos tiene que surgir un orden. Pero que conste, más vale prevenir que curar. Si creamos un partido político de antemano que sea verdaderamente vanguardista, verdaderamente leninista, que herede lo mejor del leninismo y de Stalin y de Hoxha, da igual a quién apoyes en España, da igual si eres bresneviano, si eres antropoviano, da igual eso. La cuestión es luchar en España por el socialismo, da igual.
Pero parece que en España aún no se dan cuenta algunos de estos comunistas de pacotilla del Partido Comunista Maoísta, del PCPE, del PCTE. Esto es una lucha de egos. No, esto es lucha de clases. Dejémonos de pelear y unifiquémonos bajo un solo maldito frente. Será mucho más fácil y no nos complicaremos las cosas por el camino. Pero lamentablemente no va a ser así. Entonces, por lo tanto, en algunos de estos años puede surgir un partido político. No creo que vaya a ser el de Armesilla, no creo que tampoco vaya a ser el mío. A mí me encanta decir un partido político en España, pero yo creo que podría surgir un partido político en España que pueda cambiar las cosas a mejor en toda esa anarquía total que se va a avecinar en España. Se puede prevenir. Espero que en España se logre el caso y todo vaya a mejor y un proyecto panhispánico socialista de bien común pueda llegar también. Eso sería mejor, ¿no? Una URSS versión española, definitivamente el sueño húmedo de todo comunista español. Sí, ¿no? Sería como dijo, no sé si fue el Castro, ¿no? Que por el idioma y tal deberíamos buscar una conferencia iberoamericana. Efectivamente. Deberíamos estar, de hecho, sí, como dijo Fidel Castro, deberíamos estar orgullosos de nuestra sangre, de habernos mezclado. Y sí. De hecho, es gracioso cuando hay nacionalistas étnicos en España. Y es como, ¿tú étnico qué vas a ser, chaval? Si tienes la sangre mezclada. Claro. Entonces, es que no... también es que sí, no no, entiendo lo que dicen que español y puro español, que a lo mejor ves el español... su árbol genealógico y a lo mejor tiene sangre a lo mejor de un argelino. Efectivamente, es que es irónico abogar eso en España. Un nacionalismo étnico no tiene ningún sentido. En todo caso, en Rusia sí que se tendría más de quejarse. Entonces tiene más sentido. La sangre sí que es, digámoslo, mucho más rusa. No está tan, bueno, no está tan mezclada. Bueno, sí, en la Unión Soviética se tendía más también a mezclarse, mucho más. Pero joder, un nacionalismo Claro. étnico en Rusia tendría más sentido. Pero no como para aplicarse, pero de que haya gente de este tipo. Tiende más al sentido común. Pero en España un nacionalismo étnico no creo que sirva. Y claro, el problema en Latinoamérica es que ese es el negro legendarismo, el mito de la leyenda negra, que es que, vamos a ser sinceros, Estados Unidos tema España. Es irónico y los españoles se subestiman mucho a su capacidad de país en cuanto a capacidad política y geopolítica. España es muy capaz. Y Estados Unidos teme principalmente porque el inglés está siendo desplazado por el español. Y al fin y al cabo, el español es el idioma, sin contar al chino, es el idioma más hablado del mundo. Sí, creo que está entre los tres primeros, si no me equivoco. Sí, es el primero, sí. Sin contar el chino es el primero. Después va el inglés. Claro, es un interés ya geopolítico. Si España se acercara a Latinoamérica, de algún modo, eso sería una catástrofe para Estados Unidos, porque imagínate una Estados Unidos, pero española, en plan, territorialmente extensa. Pues obviamente con intereses geopolíticos, pues todo el mundo empezaría más a estudiar español y eso a las empresas privadas americanas no les conviene, porque también perderían parte de las inversiones. Entonces, obviamente, pues ese negro legendarismo junto a los británicos y los canadienses, pues obviamente prefieren echar mierda de eso. Los latinoamericanos, sin ánimo de ofender, tienden a ser más tontos en esta cuestión de geopolítica. Tienden a ser más tontos con todo el respeto del mundo, a pesar de que Latinoamérica sea capaz de hacer un socialismo. Pero incluso por más socialismo que quieran hacer, el socialismo no dejará de tener tintes nacionalistas en Latinoamérica, lamentablemente. Excluyendo Cuba. El caso de Venezuela, el bolivarianismo y ese protosocialismo supuestamente que están haciendo. A mí Venezuela me recuerda a un intento fracasado de socialismo. A mí me recuerda a un protofascismo, pero un protofascismo muy extraño. Como dijo Nicolás Maduro, feminismo bolivariano. Yo no sé qué clase de fumadas han inventado estos, yo no sé lo que han tomado, pero yo también quiero. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo. Pero en Latinoamérica, eso sí, se tiende mucho más al legendarismo y al indigenismo. El indigenismo es principalmente lo que jode. De hecho, no es casualidad que Estados Unidos financie más a movimientos indigenistas, nacionalistas, que de otro tipo, porque principalmente son los que más odian a España, los indigenistas, como Pedro Castillo, por ejemplo.
bueno, también es un no marxista, ¿no? En plan, es antimarxista Pedro Castillo. De ahí que esté totalmente, de hecho, de ahí que haya echado al perdóname, al primer ministro que era marxista en Perú. Hmm. Está de complicado en Latinoamérica, pero yo creo que España tendría que tomar ejemplo de Latinoamérica si hubiese un buen caso, un buen ejemplo de socialismo. España, pues obviamente por ya, gracias a la cultura y al idioma, pues España tendría, el pueblo español tendría más en que fijarse en Latinoamérica que en España, o sea, que en España, madre mía, que en Estados Unidos y en la Unión Europea misma. España no tiene nada que ver, no tiene nada en común con la Unión Europea. Ya el pensamiento de por sí del español es distinto al Hmm. europeo, creo yo. Es cierto que España ha logrado, bueno, la Unión Europea ha logrado pudrir en parte a la sociedad española gracias a las políticas del Estado español mismo, y aquí la gente suele tender a ser más liberal, digámoslo, en algo, o más nacionalista, depende en qué, pero principalmente en España por lo menos se sigue manteniendo ese lazo que le hace tan ser especial, que es con Latinoamérica. De hecho, no es casualidad que los latinoamericanos sean los principales extranjeros, entre comillas, y los principales inmigrantes que vengan aquí. Entonces, obviamente, pues eso muestra que Latinoamérica aún sigue teniendo de preferencia España sobre Estados Unidos. Hmm. Y, Pues hombre, bueno, ya si queréis, eh, cerramos ya y a la gente que ponga sus preguntas, sí, si tiene alguna duda, si quiere hablar de algo así rápido, de algún tema que a lo mejor se nos ha pasado o algo. Por ejemplo, aquí tengo una pregunta de No es un negocio que dice, ¿es el segundo partido más fuerte el Partido Comunista de la Federación Rusa, si no me equivoco? sí, es el segundo Sí, más fuerte. La primera fuerza de oposición y la segunda fuerza ya de política de por sí. vale, a ver De, si es un partido que se cataloga a sí mismo como semisistémico. podrías explicar Sistémico, lo que el semisistémico. el electoralismo burgués, pero semisistémico porque juega en contra de sus reglas. Entonces, claro, por eso semisistémico. Que nunca había escuchado ese término. Pues es un término muy, o sea, se emplea mucho bueno, en la política burguesa, dependiendo de qué partido. Claro, pues si hay hay cuatro visualizaciones, no sé si alguien va a querer, o cinco ahora mismo, no sé si alguien va a querer decir algo, y si Sí, no, pues lo cortamos y ya está. sí, sí, pues sí, Esperamos unos minutos, y si nadie le quiere decir nada, pues cerramos el directo y no habrá ningún problema. pues a ver si la gente hace preguntas. Yo sé que pendiente del chat. Que claro, también es verdad que como se ha bombardeado mucho las noticias y todo, pues la gente dice sobre información, cortocircuito. Pues claro, las noticias no puedes tampoco fiarte bien, porque las noticias ya sabemos demasiado bien que son occidentales, saben que van a un mismo. Mira, por aquí preguntan cuántos años le queda al capitalismo. Eh, para la mitad del siglo, 2050. Eh, ya estará como medio caído. Quedarán pocos países capitalistas realmente. El socialismo empezará a hegemonizarse y gracias a China, y empezarán a surgir otros proyectos socialistas a futuro. El capitalismo quedará en algunos países del mundo, realmente. Hipotéticamente, si en un contexto geopolítico China pierde la Tercera Guerra Mundial, el capitalismo perdurará ligeramente más al 2050 y a lo mejor empezará a caer prácticamente a finales del siglo. Bueno, a medida, bueno, sí, en el 60 y pico quizás. O sea que realmente es una década de diferencia.
son especulaciones, pero ojo, son especulaciones cuasi exactas. No quiere decir que vaya a caer en 2050, que ojalá, pero a mitades de este siglo es cuando entrará en decadencia, es cuando vas a notar la decadencia. Ahora la notas, pero se notará aún más, se intensificará más el proceso. Pero vamos, para el 2050 seguramente ya sabrán. Además, la historia se transforma muy rápido, cambia todo rápidamente, el proceso histórico, joder, 100 años para la historia es una mierda, pinchado en un palo. Que no nos ofenda que hayan países socialistas para el 2050 y se hayan creado mucho más. De hecho, creo que China ya para el 2050 será una China totalmente distinta a la que conocemos de hoy en día. Ya para el 2035 ya será distinta, que conste. No tendrán propiedad privada para el 35. El 49 es para casos pesimistas, para el 100 aniversario, pero poco antes de dejar Xi Jinping el poder, gracias al Triángulo de las Zonas Económicas Especiales de Pekín, en el que quieren hacer un equivalente a Shenzhen, pero sin propiedad privada. Si esas zonas económicas... buscando más la autogestión, por así decirlo, ¿no? No será autogestión, será un modelo cuasi estalinista. Quiero decir, en plan, que pasarán la propiedad privada a ser cooperativa. Claro. Una cooperativa estatal, pues, un modelo claro, porque ahora mismo China estaría más o menos con una NEP. Sí, es una NEP final. Ya estamos tocando un poquito el techo de su NEP. Estamos viniendo. Ya estamos escuchando su NEP. Vamos a ver, escuchando su NEP. Sí, se está viniendo la final de la NEP. Xi Jinping está acelerando bastante la cuestión. Quiere centralizar aún más, por lo tanto tiene que renegar de los sistemas operativos Windows y pasarse a un Linux. Están creando su propio sistema operativo en base a Linux, al sistema de software libre, que conste los comunistas debemos apoyar al software libre, no a un software privado como lo es Microsoft o Mac. Microsoft o Mac, sí, efectivamente, no debemos apoyarlos. Es cierto que software libre suena a principio como que parece un término libertario, un término liberal, no en plan software libre, porque bueno, pero tiene una gran medida porque si se aplica es mucho más fácil y se hace muchísimo mejor manejar y administrar, por ejemplo, incluso el mismo ejército. De hecho, China, el ejército se maneja a través del sistema operativo Linux, al igual que el ruso y el americano. O sea que Linux tiene mayor capacidad administrativa y parcialmente Microsoft se ha apoderado de Linux, pero principalmente Microsoft no puede ser Linux en su totalidad porque es un software privado. Claro. El software privado tiende a tener una cosa que se llama spyware. El spyware es básicamente son las cookies que todo el mundo tiene en su ordenador, son los que te espían. Y toda la información y esa base de datos que vas recopilando poco a poco con información, adivina dónde pasa. A las manos de empresas privadas. ¿Qué pasa a las empresas privadas? Pues que luego lo pasan a organizaciones estatales como son la CIA, el CNI o el FBI. Y por lo tanto es más fácil aniquilar un movimiento comunista. Yandex.Ten en Rusia tiene una enorme capacidad de spyware. Google ni te cuento. Pues, obviamente, pues es algo innecesario. Por ejemplo, recomiendo utilizar el navegador DuckDuckGo. Nada por la promoción, capitalismo. DuckDuckGo es un navegador básicamente un navegador libre que no recopila tu información. De hecho, puedes enviar incluso tu base de datos, tu navegación de datos. Y no puedes iniciar sesión en el DuckDuckGo porque principalmente no está esa opción activada. Entonces, por lo tanto, te mueves, digámoslo de alguna manera, entre las sombras. ¿Vale? Claro. Entre las sombras. Se recopila, o sea, dejas huellas, pero esas huellas se van borrando. Por lo menos de manera mucho más rápida y efectiva a la de Google. La información que dejas en Internet nunca se va a borrar del todo, pero puedes fomentar a que se disipe, por lo menos, y que sea más difícil recopilarla. Y hacerlo más difícil a los americanos y metérsela doblada. Es una ventaja. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice respecto al capitalismo, si su fin concordará con la caída de la tasa de ganancia. Interesante pregunta, ¿eh? Una pregunta un tan económica. Si el capitalismo cae, no sería tan vinculante a la tasa de ganancia, sino la idea de la automatización en el lugar del trabajo.
Pero claro, esta también guarda relación con la tasa de ganancia. Mm, Posicióname parcialmente. Parcialmente tirando como que un poquito menos. Sí, uf, uf. Es que está complicada esa pregunta, ¿eh? Hay mucho que analizar ahí, mucho que rascar y ahora mismo en el tiempo lo tiene que decir todo. Tasa de ganancia. Es que claro, si el valor lo tiende a crear la máquina, todo lo hace la máquina, y el único que queda es el gerente, el director de la empresa, y todo está automatizado, el valor tendrá a ser a cero. Claro. Por lo tanto, todo se irá a tomar por culo. O sea, básicamente, sí, sí, podría ser. De hecho, podría afectar un poquito a la tasa de ganancias, pero no creo que sea principalmente la tasa de ganancias. Pero sí, podría definitivamente afectar la tasa de ganancias, pero no sería lo primario eso, sí. Aquí tenemos una pregunta que va para los dos, que es mm, ¿qué opináis sobre los planes de la Unión Europea para crear un ejército propio? Yo personalmente voy a responder que a día de hoy Europa no busca un ejército propio. Más que nada, Europa yo creo que lo que está buscando es, eh, sobre todo Alemania, buscando un cuarto Reich, por así decirlo. Es decir, a nivel económico, Al Alemania menos lo digo. controlar a todos los estados que están dentro de la Unión Europea, pero que cada uno tenga su propio ejército y tal, pero ¿qué es lo que pasa? Como estamos dentro de la OTAN y Alemania está dentro de la OTAN y tal, la misma OTAN la gobierna pues quien más poder tiene, ¿no? En este caso quien la fundó fueron los americanos con la RCA, con Inglaterra, con Francia, etcétera. Pero ese poder hoy en día quien lo mantiene son los Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que ejército propio europeo, yo creo que no habrá, al menos a día de hoy, porque lo más probable es que cada vez países que hoy en día están dentro de la Unión Europea, cada vez se vayan yendo. De hecho, A se lo quieren mejor cambiar. empezó, sí, sí, De hecho, el literalmente, Brexit puede motivar al Spexit. sí, sí, Y porque los ya si tú coges un ejército tuyo, pero de repente de la noche a la mañana y dices, no, ya no es tuyo, ya no es del Estado, ya no es a nivel de país, sino es ahora mismo común comunitario, ¿dónde queda tu soberanía nacional? y No hay, más no aún tienes que existe. ordenar los intereses capitalistas, por lo tanto te vas muy mal. Ya es Vale, difícil. aquí y en la Europa occidental. A ver, ¿a qué te refieres con la pregunta de La caída a la a lo mejor se referirá al capitalismo cuando estábamos hablando en su momento, porque vi como que la pues pregunta solo sería, el sí, capitalismo puede ser. caería en Norteamérica, pero perduraría en Europa, por ejemplo. O sea, en Europa sería, digamos, su última base de operaciones. Europa. Europa Occidental sería su último lugar. Hmm. Sería su última base de operaciones. Y obviamente se pondría muy proteccionista. Aplicaría tácticas muy trampistas. Digamos lo que serían más loyal, como dirían los americanos, más de mejorar relaciones diplomáticas. Digámoslo de alguna manera, como haría mi amigo La Coña, el rey del juego, ser putitas lascivas ansiosas. ¿Vale? Serían más en plan putitas diplomáticas. Y nunca mejor dicho, tiene sentido. Si queremos ser vulgares, serían putitas. En plan, serían muy, Sí, de ¿no? muy. Sería, sí, como esa, cuando hubo el rescate, ¿no? Que estaba era de una cadena francesa, si no me equivoco, que estaba el Sarkozy haciendo de sumiso, ¿no? Sí, De eso mismo. esclavo de la Angela Merkel, que Angela Merkel creo que era la dominatrix. Sí. Tenderían al aislacionismo y tendrían que rodearse a base de bombas nucleares. Se marcarían un Corea del Norte, pero peor, básicamente. Ya. Bueno, claro, Pero no sería el no hay que caso recordar que España. Corea del Norte tiene un socialismo, eh, sí es militarista, pero no hay que objetar no hay que olvidar, Militarista mejor siempre y cuando dicho, Estados Unidos siga siendo capitalista. Si el exacto, capitalismo americano está en decadencia, el militarismo pasará más a un segundo plano. exacto.
No Ellos van a defienden, gastarse el presupuesto militar ahí, como los memes, ahí gas. sí, sí. A ver si alguna pregunta más, ¿queréis que lo dejemos por aquí ya? O como acaba de unirse una última persona, a ver si él... Trotsko kirchnerista. Sí, no sé, es que claro, como ha entrado último, no sé si querrá decir algo sobre lo que estamos hablando. Pero yo creo que el tema yo creo que se ha quedado bastante claro y yo creo que la gente puede sacar sus propias conclusiones. Si no te importa este directo, lo voy a intentar guardar, lo voy a intentar subir para que la gente pues lo pueda ver con tranquilidad y, Nada, y ningún los que no han problema. podido y los que la gente que no ha podido asistir al directo o algo, pues que lo pueda ver y que pueda luego pues pueda hacer una reflexión y que opine. Pues perfecto, a ver si alguien quiere hacer una pregunta. Por ejemplo, el Alejandro Rosas. Se acaba de unir. Sí, que se acaba de unir recientemente, o sea que somos 5 usuarios. Bueno, en todo caso 3, sin contarnos a nosotros dos que estamos haciendo. Exacto. Iván. ¡Hombre! Ya sé que Iván se ha metido. Pues un saludo a Iván. Al archivo chino. Ah, sí, vale. Hostia, un placer. Iván MPN. Es que me di cuenta por el nombre del usuario. Yo es que no lo tengo, creo que no lo tengo en su cuenta personal. Sí, es como su cuenta principal personal, bueno, semipersonal, pero Claro. para más de un carácter público, sí. Es como yo. Sí. Pues a ver si la gente quiere hacer preguntas. Yo qué sé. Sí, dejamos unos minutitos, porque son las 5:26, dejamos hasta las 5:30. Si alguien quiere decir algo que no Ahora haya viene la entendido. pregunta de cómo será la sociedad comunista. Entonces, bueno, sí, y yo contesto, yo qué sé. Pues si la gente se le ocurre, pues ya estoy dando ideas. Sí, esperamos 4 minutos, 6 minutitos hasta y media, y si nadie responde a y media, pues cerramos el directo. Hemos estado hablando pues de la crisis de Ucrania en Rusia ante una posibilidad tercera guerra mundial que tanto se ha anunciado por televisión y tal. También estamos hablando de que tenemos que, como comunistas, apoyar a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, siempre evidentemente apoyando al mal menor, que en este caso sería Rusia ante el imperialismo y ante el colonialismo de la OTAN, que quieren, pues decirlo, ¿no? Hacer un cerco en Rusia como han hecho en Irán o en la misma China. Efectivamente. No sé si llamarlo mal necesario, pero sí, mal menor es un término correcto. Sí, de hecho, mal menor. Pues a ver si la gente hace alguna pregunta. O a lo mejor están pensando en hacer preguntas. A lo mejor la gente es rebelde y hace preguntas en el último segundo antes de cerrar el directo. Y es como, vaya cabrones. No, yo creo que a lo mejor luego sí que nos llegará la bandeja de comentarios tal vez y que se nos llene haciendo las preguntas, que aun caso si hay preguntas interesantes se podrían hacer con un segundo directo respondiendo a las preguntas, Sí, sí. porque a veces puede causar a veces confusión, ¿no? A la hora de comentarlas o de escribirlas por los a lo mejor por los términos o porque no, si son una pregunta muy técnica,
¿no? A la hora de buscar información, contactarla, pues con un directo pues se hace mejor. Si preguntas, luego ve el directo si lo guardan. Lo vamos a guardar, no te preocupes. Pues vaya. Pues lo vamos a dejar hasta aquí, Nicolai, un placer. Un placer también. Si quieres despedirte haciendo algún titular acerca de lo que ha pasado o cómo lo ves tú en un futuro próximo, en estos últimos meses que nos quedan, en los últimos días de mes de enero, cómo va a evolucionar las cosas entre el conflicto ucraniano-ruso. Prácticamente yo no creo que vaya a evolucionar a gran cosa. Yo creo que este asunto se va a disipar. Es cierto que Ucrania se quedará otra vez jugando entre quien tiene que elegir a mamá o a papá, pero poco más tengo que decir. Realmente la situación es cierto que está un tan jodida, pero nunca creo que vaya a trascender al margen de una guerra en la que las potencias vayan a fluctuar dentro del mismo territorio ucraniano mediante una guerra de guerrillas. No creo que vaya a suceder. Si será más por una cuestión geopolítica vinculada, por ejemplo, a la nueva ruta a la seda, que es un proyecto incluso ideológico que está fomentando China. Entonces, por lo tanto, yo creo que la guerra comenzaría realmente por la cuestión china y por su hegemonía, tanto política e ideológica a nivel mundial, porque igual la gente se interesa en China, cómo es que ha conseguido reformarse, ser lo que la conoce hoy y dice, hay un partido comunista en China, ¿cómo es posible? ¿Y por qué está liberalizando? Y la gente muestra interés, se hace cuestiones, se cuestiona. Omnimus dubitandum, dudar sobre todo, es lo que busca el marxismo y toda ciencia. Entonces, evidentemente, pues la cuestión siempre yo creo que girará más sobre China que sobre Rusia, porque principalmente China sí que es una amenaza. Rusia no la considero una amenaza. Una amenaza por lo menos es, pero no sería. Es una amenaza de la que te puedes reír incluso y tampoco va a pasar nada. Rusia se fija y si se fija en lo suyo, pues dudo mucho que se vaya a fijar mucho en lo ajeno. Por ejemplo, en el caso español de Cataluña, no creo que se fijen tanto, a diferencia de los norteamericanos. Entonces, poco más que concretar. Realmente todo queda ahora y todo dependerá de las condiciones materiales de cómo se irán transformando. Y bueno, ahora lo único que puedo decir es que si el presente es lucha, el futuro está nuestro. El futuro será nuestro. Un poco más podría concretar. Y todo lo único que queda es organizarnos. Este año no va a ser nada fácil. No quiero dar esperanzas, odio dar esperanzas, pero tampoco no me gusta dar desesperanzas. Realmente seamos objetivos, seamos realistas con lo que nos aguarda en el futuro. El año no va a ser mejor que el siguiente, ni el siguiente será mejor que este, ni el pasado siguiente será mejor que el siguiente. Entonces, claro. Tiempos oscuros avecinan. Siempre se nos vendrán tiempos que nos van a guardar, nos van a traer desesperanzas, nos harán llorar, nos harán a pasar mejores ratos, otros peores ratos. Siempre habrá un lugar para todo. Por ejemplo, en el socialismo nos daría más esperanzas y a darnos más esperanzas seríamos más optimistas. Creo que es lo que le falta a la gente, más optimismo acerca del futuro, es lo que genera confusión a la gente. Lamentablemente, mientras nos toca pues estar aquí, fluctuar en este sistema y ver sus debilidades y ver cómo hacer que esas debilidades jueguen a nuestro favor. Poco más, organizarnos, más lectura revolucionaria y es lo que hará emancipar nuestras mentes. Omnimus dubitandum, dudar sobre todo, mantengamos un sentido crítico, un análisis crítico siempre de la realidad misma. Nunca nos posicionemos puramente en algún extremo de alguna opinión pública. Intentemos ser centristas, entre comillas, en algunas cuestiones, ser híbridos, analizando los dos puntos y sintetizarlos bajo en qué condiciones sea favorable posiblemente favorable. Y poco más. Pues aquí lo tenéis, el camarada de Archivo Comunista en el directo de hoy. Nicolai, un placer. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente directo. Vamos hablando
Y salud. Igualmente. Salud y república, como dirían los camaradas españoles. Bueno, por mi parte, Exacto. pues, saludo revolucionario y pues por los logros y los triunfos del socialismo español. Pues ahí queda dicho. Saludos. Bien, un saludo revolucionario.